Bienvenidos a una clase más de liderazgo transformacional en la Escuela de Capacitación ECA y BEC. Hoy estaremos desarrollando un tema muy valioso que es la visión, misión, objetivos y metas personales. ¿Recuerdan este rollo fotográfico? Era muy interesante que en la antigüedad nosotros, para poder ver la fotografía que habíamos tomado y poder plasmar un momento, era necesario llevar este rollo a un lugar para que lo revelaran y nos dijeran qué era lo que había allí. De igual manera, nosotros, los seres humanos, necesitamos saber qué Dios puso en nosotros. ¿Cuál fue la intención de Dios al crearnos a usted y a mí? Y es por eso que se hace muy valioso conocer la visión. ¿Qué es visión? Visión es ver el futuro y mi participación en él. Es ver qué voy a hacer yo para alcanzar ese sueño, ese pensamiento, ese sueño que Dios puso en mí, lo que Dios puso en usted y en mí para poder desarrollarlo. Hay una dificultad cuando no se tiene visión. Cuando no se tiene visión, las personas perecen o se desenfrenan. Los jóvenes en determinado momento se evitarían muchos problemas si saben para qué fueron creados, si saben para qué fueron diseñados. Se evitaría tiempo, dolor y muchas otras cosas más. Por eso es valiosa la visión. Cuando hablamos de visión, la visión responde al qué. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es el propósito de Dios para nuestras vidas? Y me gusta mucho la imagen del águila. El águila tiene una capacidad de ver a profundidad y de poder enfocar. Cuando el águila va por lo que es de ella, el 85% de las veces logra su cometido. Es decir, cuando ella enfoca una presa para poder alimentarse, el 85% de las veces logra y tiene éxito. ¿Qué hace el águila? Vuela en las partes altas, toma las corrientes de aire para su beneficio y aletea solo lo necesario. Utiliza su visión, utiliza sus alas, utiliza sus garras para caer en una caída libre más o menos a 80, 90 kilómetros por hora. Y cuando ella ya enfocó lo que quiere comer, aunque otra cosa pase, ella está enfocada. Baja, extiende sus garras, toma la presa y regresa a las alturas a la cual ella pertenece. El águila come carne fresca. El águila tiene esa capacidad de poder ver a profundidad, de poder enfocar. Es importante la visión en nuestras vidas para poder enfocar hacia dónde vamos. Es decir, ¿qué puso Dios en nosotros? No es qué es mi deseo, sino qué puso Dios en mí. Y cuando podemos descubrir lo que Dios puso en mí, vamos a ver que cada ser humano fue creado con ese propósito específico y único. Usted tiene un propósito único, yo tengo un propósito único y específico, y la visión suya y la mía suma a la visión de Dios para poder avanzar el reino, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero con mis talentos, con sus talentos, con lo que a usted lo apasiona, con lo que usted ama hacer, en lo que usted es bueno. Es por eso que Efesios 2:10 dice, fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Eso significa que primero fuimos pensados. Eso significa que primero existieron necesidades que llenar en esta tierra y Dios dijo, ponga la fecha de su cumpleaños, ponga la fecha de su nacimiento. Mi fecha de nacimiento es 13 de septiembre de 1972. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras ya estaban preparadas, fueron pensadas, y luego yo vine a parar a esta tierra. Dios me puso en esta tierra, en un hogar específico, en una ciudad específica, con una familia específica, para cumplir su propósito en mi vida. Mi visión de vida es llevar vida a través de los principios y lo hago de diferentes maneras, con niños de una forma, con jóvenes de otra forma y con adultos de otra forma. ¿Por qué? Porque es importante que tanto usted y yo podamos comprender que Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre.
No desampares la obra de tus manos, dice el Salmo 138. Todo lo que Dios ha puesto en usted y en mí, Dios lo cumplirá. Por eso nos ha dado talentos, por eso nos permite tener competencias, por eso Dios nos permite trabajar y tener una mentalidad, tener sabiduría, tener inteligencia para poder desarrollarnos en este mundo, con el propósito de Él hacia nosotros. No es la intención de la criatura de hacer algo, sino es lo que Dios puso en cada uno de nosotros. ¿Qué es necesario entonces para poder avanzar en una visión? Reconocer dones. ¿Cuáles son las habilidades? ¿Qué es lo que usted hace que para usted es fácil y que a otra persona probablemente se le complica? Es un don, un regalo de Dios que sale de las cuatro paredes de la iglesia y nos lleva a la comunidad a la cual pertenecemos, en los negocios en los cuales estamos, en la oficina en la cual trabajamos o en los estudios donde nos encontramos. Reconocer esas habilidades y esos dones nos permite a nosotros hacer sinergia. Es decir, los dones de uno con los dones de otro hacemos algo extraordinario para seguir avanzando el reino de Dios. La visión también tiene que ver con qué nos da pasión, qué es lo que nos apasiona hacer, qué es aquello que usted no está de ninguna manera queriendo dejar de hacer, sino que es la pasión. Y le trae consigo el estilo personal. Cada quien tenemos un estilo personal de hacer las cosas. Es único e irrepetible. Y eso también tiene que ver con esas vivencias. Las vivencias que nos ha permitido tener la vida, el Señor, que algunas son muy gratificantes, otras probablemente de mucha tristeza, pero incluso esas vivencias nos ayudan para poder ayudar a otras personas. La visión también es importante que sepamos que vale la pena saber para qué somos sensibles o en qué somos sensibles. Hay algo ahí dentro de nosotros que nos sensibiliza, es decir, identificar una necesidad real. Cuando identificamos una necesidad real y ponemos nuestros dones al servicio del Señor, estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Para formar carácter, uno necesita hacer algo que no quiere hacer. Pero la visión es hacer aquello que Dios lo ha puesto a hacer a uno, donde uno se desarrolla, donde uno tiene pasión y puede poner en práctica sus habilidades. Podemos también nosotros decir que la misión personal es importante. ¿Por qué? Porque una cosa es el sueño que voy a hacer, pero la misión es lo que voy a realizar para lograr mi visión, lo cual implica tener claro lo que deseo alcanzar y el legado que quiero dejar. Responde al ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? Un ministerio, ¿por qué existe un ministerio? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de lo que voy a desarrollar, de lo que estoy haciendo? Cuando tenemos claro eso, entonces podemos ir avanzando. Podemos ir y desarrollar esa misión personal. La misión personal implica un legado. Lo importante no es que nos admiren, lo importante es qué legado vamos a dejar en esta tierra donde podemos avanzar el reino de Dios, donde estamos, como estamos y con los valores que nosotros manejamos, los talentos que tenemos. La misión personal es valiosa para nuestras vidas, nos da enfoque. ¿Qué es el enfoque? El enfoque tiene que ver con energía, tiempo, talentos y dinero. Una persona enfocada tiene claro lo que quiere hacer y su energía la deposita allí. Una persona enfocada, con una misión enfocada, no pierde el tiempo. No anda perdiendo el tiempo en unas cosas y otras, sino que está enfocada en lo que quiere lograr. Pone al servicio sus talentos, sus competencias, lo que Dios ha puesto en él para poder servir. E incluso el dinero está bien invertido, porque sabe cómo va a invertir el recurso, porque quiere alcanzar la visión, porque la misión que está desarrollando es para alcanzar ese sueño y tiene los pasos específicos para poder lograrlos. Los objetivos. Los objetivos en nuestra vida, como cada uno los conocemos, deben ser mensurables, es decir, que se puedan medir a corto plazo, diseñados para llevarnos hacia el logro de las metas a largo plazo. Son esos pequeños pasos que vamos dando que nos animan a seguir adelante, esos pequeños logros que nos dan ese sentimiento de haber acabado algo y poder seguir adelante. Esos son los objetivos que nos llevan a lo que es la meta. Las metas son ese blanco,
es el blanco al que se trata de atinar, en el cual tenemos la esperanza de alcanzar. Los objetivos nos ayudan a alcanzar esa meta. Y cuando lo logramos, estamos avanzando lo que Dios puso en usted y en mí. Estamos desarrollando con pasión eso que Dios puso en nosotros, el pensamiento de Dios en nosotros para poder avanzar su reino. En conclusión, el conocer nuestra visión, misión y talentos personales suma a la visión y misión de la iglesia y así avanzar el reino de Dios. Es importante que sepamos para qué estamos en esta tierra y cómo vamos a hacer lo que Dios nos llamó y nos mandó a hacer. Las herramientas las tenemos nuestros talentos, tenemos nuestras competencias y ya sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Así poder entonces avanzar el reino de Dios en el área en el que usted se encuentra, en el ministerio al cual usted sirve y se desarrolla dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, en los lugares los que usted frecuenta, su familia extendida, sus estudios, en la empresa, los negocios, en la oficina. Poder cumplir con el mandato de Dios de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.